29 de noviembre en el horario de las 12:45. Avísame si se me escucha, por favor. Se lo escucha, ingeniero. Qué Se bien. lo escucha, ingeniero. Gracias, Mary. Entonces vamos a lo que teníamos entre manos. Estábamos viendo este documento. Se ve, ¿verdad? El documento Word. Ok, gracias. Entonces estábamos viendo los elementos como por ejemplo el 14, indicar dónde se almacenan los insumos, indicar los procesos de transporte, procesos, eventualmente algún accidente, contingencia, y donde nos detuvimos es en consideraciones ambientales. Y aquí vamos a hacer un poquito más de énfasis a fin de que ustedes lo conozcan bien. Pero vamos a volver sobre esto. No va a ser la única vez que vamos a mirar. Vamos a este número 17 está desglosado en 3 partes. Uno, que comprende la fase de construcción, si acaso el proyecto se va a construir, si acaso está en operación, más bien el proyecto, pues estamos en la situación de futuro inducido. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer mucho énfasis. Van a ver cómo yo voy a procurar llenar. Entonces nosotros vamos a tratar de estimar el impacto que las actividades nuestras van a generarse o van a inducir sobre el medio ambiente. Por ejemplo, dicen, va a ser nocivo, primero vamos a tener aquí unos signos negativos como por ejemplo este, o positivos como aquí abajo, negativos sobre algún aspecto del medio ambiente, por ejemplo sobre el aire. Y dice, va a tener un impacto negativo sobre el aire porque el polvo y partículas suspendidas que habrán de generar los vehículos que transitan o por el movimiento de tierras han de ascender a la atmósfera. Entonces reconocemos que esta es la causa. Y a la derecha tenemos la mitigación. ¿Qué actividad, qué acción vamos a tomar para amainar este efecto negativo? Dice, se plantea humedecer en las áreas de trabajo, humedecer las áreas de trabajo y donde se haya de recoger escombros a fin de que no se produzca aquello. Bien, aquí identificamos lo negativo y a la derecha planteamos una acción que vamos a tomar para atenuar aquello. Por ejemplo, contra la naturaleza en términos de ruido, por ejemplo. Los equipos y la maquinaria que trabajen producen ruido que dificulta la comunicación. Y en algún caso también a la salud. La acción que vamos a tomar es que las actividades se van a desarrollar en horas de trabajo. Durante el día. Ya, entonces esa es una cosa que también aquí habría que colocar. Todo el personal. El personal de trabajo. Luego, por ejemplo, identificamos que va a haber un impacto negativo sobre el suelo. ¿En qué exactamente consiste? Las excavaciones producirán accidentes cuando sean dejadas abiertas, por ejemplo. Y a la derecha tenemos la excavación deberá realizarse por tramos. Si no se deberá abierta una zanja de inicio a fin, sino que se va a ir excavando por tramos. Y además se va a implementar señalización para dar parte a los vecinos y los transeúntes se percaten de que allí hay una zanja y que podría
causales accidentes. Este otro. Un impacto visual, por ejemplo, negativo. ¿Por qué negativo? Porque las obras, cuando se van construyendo ahí, tenemos gente moviéndose, maquinaria de construcción, vehículos, se acopia material, se levanta polvo, etc. Entonces dicen, debido a las obras, el paisaje se verá afectado. Y se plantea tomar esta medida. Retiro y disposición final de los escombros. Entonces no se va a dejar así, sino que va a tratar de armonizarse de manera que quede aceptable. Y aquí vamos a ir añadiendo esto o más impactos. ¿Ya? Pero eventualmente también podrían haber aspectos favorables. Si hay así, entonces vamos a colocarle nosotros un signo positivo, como ustedes observan aquí. Por ejemplo, en este caso, va a ser favorable para los términos socioeconómicos, pues las actividades darán lugar a empleo de mano de obra calificada y no calificada. Es decir, personas que estaban sin trabajo van a poder incorporarse temporalmente a la realización de lo que entre manos nos traemos. Y eso repercute, como les señalaba, favorablemente. También este otro, por ejemplo, es favorable también. El empleo de material local será de beneficio para la población. De hecho, basta que las personas estén trabajando en un proyecto en el área rural para que la población inmediata se vea favorecida porque va a vender desde provisión de refrescos, de víveres, da la posibilidad de que su economía se vea dinamizada, por lo menos por un lapso. Pero también, si acaso ellos tienen ferreterías, aserraderos y demás, inclusive maestranzas, van a poder apoyar al desarrollo de ese proyecto. Entonces significa dinero y mejora de sus ingresos. Entonces, en este caso, como no hay nada que mitigar, dejamos en blanco si es que acaso son aspectos favorables. Si algo hay que decir, lo vamos a decir. Lo mismo durante la fase de operación. Exactamente lo mismo. Para cada uno de estos elementos nosotros identificamos sobre qué aspecto podría incidir la realización del proyecto. Y si acá fuera negativo, vamos a señalar aquí los aspectos de mitigación. Esto que no está quizás bien dicho ni entendido por ustedes va a cobrar enseguida, va a cobrar sentido. Un ratico, permítanme que termine esto. Y finalmente la 18 viene la declaración jurada. Aquí, por ejemplo, señalan los ingenieros y en calidad de promotor o el responsable del proyecto y el responsable técnico titular en calidad de monitor damos fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento y asumimos responsabilidad en caso de que no sea evidente. Entonces, una declaración jurada que debe ser verificada, digo que debe ser suscrita por quienes elaboraron. A excepción de esto que acabo de presentarles ahora, ¿qué preguntas quisieran hacer? Creo que se ha desconectado mi internet. Nadie me dice nada. Y eso que son 75 en la línea. Ah, ya, con todo gusto. Permítame un ratico. Voy a descargar un ejemplo para que quede clarito. Miren. Ah, no, son otras cosas. Aquí miren. Esta parece que está bastante adecuada. Estoy copiando, es una copia directa. Una copia.
Algo le pasa a esto. Ok, pero solo os voy a leer lo que dice. Lo estoy sacando de Wikipedia, digo de Wikipedia directo de la ley 373. Dice, se entiende así al desarrollo o crecimiento de actividades paralelas o conexas a un proyecto, a una obra o actividad, que pueden generar efectos positivos o negativos. Entonces, uno está elaborando, miren como habíamos señalado aquí, está trabajando sobre el proyecto. Sin embargo, como les señalaba la pasada vez, a la par que el proyecto desarrolla o en un cercano futuro, se van a generar otras actividades que son positivas, como les decía en el ejemplo, por ejemplo, dos ciudades que se comunican a través de una vía, pero también la cercanía a esa vía va a dar origen a que en las propiedades vecinas, en los chacos, se vayan haciendo aperturas de caminos vecinales. Y los que antes eran terrenos lejos, lejanos, incomunicados de las vías principales, al tener ya un camino cercano, van a comenzar a cambiar quizás o comenzar a cultivarlos. Van a comenzar a desmontar de la selva y van a habilitar quizás para producir no sé, otros productos. Va a dar ocasión que quizás en unos cuantos años se nuclee una comunidad y se tenga, por ejemplo, se construya una escuelita. Estos son aspectos positivos que quizás en la primera fase, cuando se hacía el balance de beneficio-costo, no estaban incluidos, pero esto va a darse colateralmente a la ejecución de ese proyecto. Ahí está clarín lo que dice la ley. Desarrollo o crecimiento de actividades paralelas o conexas a un proyecto o actividad que puedan generar efectos positivos o negativos. Entonces, este aspecto va más allá del propio proyecto en sí. Lo que le queda cercano al proyecto va más allá. Y lo que quizás inclusive no nos podamos dar cuenta nosotros del beneficio o desbeneficio que se pueda tener a futuro. Entonces, por otra parte, vamos con la pregunta suya. En la fase de un proyecto, un proyecto, va. Primero es el estudio o diseño. Y esto es básicamente el escritorio. La segunda parte es la ejecución o construcción. Y luego está la operación de ese proyecto. Funcionamiento lo pondré. Y después está esta contemplación que nosotros tenemos que realizar. Ok, estudio. Esto es sobre todo gabinete. En gabinete nosotros vamos a tener una fase de escritorio donde vamos a construir la idea. La otra es donde se ejecutan las obras. El otro es cuando ya está funcionando el proyecto. Y la otra es ponderar, estimar lo que genera colateralmente. Entonces, para estas fases se tiene que elaborar lo que les voy a mostrar enseguida. Y este otro.
Para la fase de estudio y diseño, 1 minuto. Muy bien, jóvenes. Alguien avísame. Es probable, sí. Voy a salir. Estamos con problemas, como les decía, desde la otra semana. Vamos a ver. Voy a compartir otra vez. ¿Se ve? Ok, súper, ya. Entonces, miren, esta es una pregunta que me hacía uno de los jóvenes. ¿Qué más tienen para preguntar? Ya. En mi opinión, esta es una de las partes que es la más importante, esta, pero también la más problemática de hacer. Pero en unión con este documento que aquí les he presentado, hay uno más que va en parejita. Y se los voy a mostrar. Un minuto de nada más para... Se ve, jóvenes, he cargado una hoja Excel. Ya, ok. Ahora quiero toda su atención. Mira, esta es una hojita Excel donde hay muchas columnas y muchas filas. Entonces, en esta parte, primero voy a mirar la columna 1, están las actividades del proyecto. ¿En qué fase está el proyecto? Así lo voy a escribir. ¿En qué fase está el proyecto? Luego lo del anterior. Esa es una hojita Excel que yo lo he hecho, así que esto no es oficial.
Simplemente yo lo hice. Entonces, si ustedes colocan el cursor, miren, si se colocan en uno de los cursores, siempre les va a salir una ayuda. Si se colocan aquí, dice, las fases son exploración o prospección, quiere decir un diseño. Es decir, alguien tiene una buena idea, digamos, va a construir una piscina para peces para la explotación piscícola, por ejemplo, está en estado de idea y se va a hacer el estudio, se la va a construir, se está ya operando, o quizás se van a hacer trabajos de mantenimiento, o quizás se quiere evaluar el futuro inducido, o quizás se pretende cerrarla. También aquí les aparece en cuál de estas está. Entonces aquí tienen la oportunidad de colocar acá. Por ejemplo, miren, está en la fase de exploración. Quizás podría ponerla aquí. Porque cuando diseñamos, también inducimos en acciones sobre el medio ambiente. Por ejemplo, se va a hacer un estudio. Y uno de los elementos básicos para un estudio es efectuar topografía. Y cuando se hace topografía, se disturba lo que en la naturaleza hay. Se hacen mediciones de agua en los ríos, se bota basura, etc. Entonces ahí vamos a ir anotando. La otra fase podría ser la construcción. Aquí debería haber puesto construcción. La otra podría ser operación. Y no puse más las otras dos porque pues para estos propósitos académicos vale. Entonces si digamos elijo, es un proyecto que se va a realizar el diseño y también la construcción, entonces voy a ir evaluando aquí. Voy aquí a colocar, durante la fase de diseño, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, estudio topográfico. Después de eso, vamos a hacer el estudio geológico. Geotécnico. Después vamos a hacer un estudio de hidrometría. Después vamos a hacer, por ejemplo, podría haber de estudio agronómico. Y después el diseño. De obras. Ese podría ser la fase aquella. Y digamos en la otra, si acaso tuviéramos que entrar esta, podría ser lo primero que hagamos. Lo que les había dicho el otro día, podríamos hacer instalación de faena. Pues el otro podría ser lo que decíamos, replanteo de las obras. Pues quizás fueran excavaciones. Después podría ser, luego de excavaciones, podría ser fundaciones. Aquí podríamos hacer vigas y losas. Aquí podríamos colocar obra fina, si acaso, y podríamos colocar retiro de escombros. Y en la operación podríamos colocar, qué sé yo, medición de caudales. También podríamos hacer operación y operaciones menores. En canales, por ejemplo. Entonces aquí vamos anotando las actividades principales que conforman todo el abanico, el bagaje de proyecto. ¿Listo? ¿Está entendido así, jóvenes? No necesariamente tienen que ir las tres, depende de qué estado estén. Quizás ya está diseñado y solamente vamos a procurar la construcción. La operación se la dejamos a otras personas.
Vamos, ¿hasta ahí bien? Noemí. Ya, como no me dicen nada, voy a suponer que sí. Entonces, hemos llenado la columna izquierda y ahora vamos a ver la actividad, cómo le afecta al medio ambiente. Entonces, yo voy a llenar esta. Miren, para la actividad estudio topográfico voy a intentar evaluar cómo afecta al medio ambiente. Bien, aquí está el medio ambiente. Aquí yo debería colocar, por ejemplo, voy a colocar acá, diseño, construcción del sistema de riego. ¿Qué le ponemos? Incupate, por ejemplo. Nos dicen que sobre el ambiente, sobre el medio ambiente, nosotros podemos intentar evaluar los impactos sobre el aire, sobre el agua, el suelo, la ecología, el ruido, pero también sobre la socioeconomía. Miren, la ley manda eso, sobre el aire, el agua, el suelo. Estos son abióticos. Mientras que estos otros, más bien, flora y fauna, son bióticos. Y otro aspecto humano, este que estoy aquí señalando, y la socioeconomía. Entonces nosotros debemos evaluar cada una de las actividades que ahí he listado sobre estos elementos, aire, agua, suelo. Le he querido colocar un color para distinguirles unos de otros. El plomo para el aire, el celeste para el agua, el suelo, la ecología, etc. Pero no es tan fácil hacer la evaluación al aire. Entonces la ley manda que se desglosen en estos elementos. Factores de dispersión, partículas suspendidas, óxidos de azufre, etc. Hasta los olores. Entonces, cuando pensamos en el aire, tenemos que pensar en estos elementos que le componen. Si alguien quisiera decir que le afecta al agua, entonces tendría que pensar si es que afecta en la producción de acuíferos, en la variación del caudal. Si vamos a construir una obra de desvío de agua, seguramente va a afectar a las comunidades que quedan abajo del río, aguas abajo del río. Pero también va a afectar a la vida que se desarrollaría porque va a haber menos agua. Entonces van a subir las plantitas, los peces, etc. Si acaso afecta a través de aceites y grasas, sólidos suspendidos, temperatura, etc. A lo largo de todos estos impactos, de similar manera al suelo, a la ecología, etc. Y para poder mejor entender, aquí he copiado de la ley lo que dice. ¿Qué es factor de dispersión? Dice, está relacionado con las condiciones atmosféricas y topográficas, tomando en cuenta la variación vertical de la temperatura. No se olviden, la temperatura no es igual a nivel del piso, sino que va cambiando con la altura. A veces hasta cierto punto la temperatura llega a cero y después otra vez crece. La velocidad del viento y la estabilidad atmosférica, cuyas modificaciones a causa de la actividad de los humanos puede incidir en cambios en la calidad del aire, con problemas de contaminación inclusive. Entonces, para poner aquí algo, tenemos que leer en qué le afecta. Por ejemplo, aceites y grasas, dice, al agua, que pueden ser generadas por la actividad que se analiza, como consecuencia de derrames, accidentes o contingencias que forman películas en el agua que atañen a los procesos de autodepuración y provocan contaminación. Entonces ustedes van a mirar el mensajito y van a tratar de decir bueno, malo, negativo, etc. Bien, entonces intenta hacer una evaluación lo más despersonalizada posible, lo más objetiva. Ahora, ¿qué le van a colocar? En cada una de estas celditas ustedes tienen que colocar algo. Lo primero,
van a intentar identificar si la actividad que están realizando va a afectarle positiva o negativamente. Y si es positivo, va a resultar en color azul. Y si va negativo, pues será en este color que ustedes están viendo. Entonces, lo primero aquí hay que decir, va a afectarle positivamente, digamos así, le va a afectar negativamente. Entonces, lo primero, ¿y va a favor o va en contra? Esa es la primera identificación que tienen que hacer. Y la segunda es la intensidad. Si acaso es bajo, es moderado o es alto el impacto que nosotros preveemos. Si fuese bajo, entonces vamos a colocar un valor positivo 1. Si más bien es moderado, va a ser favorable, positivo. Y si es alto, muy beneficioso, va a ser 3, positivo. Entonces, primero azul, luego +1, +2, +3, conforme nuestro entender. Negativo. Si fuese negativo, va con rojito. Va a ser negativo -1, -2 y -3. Ok. Ahora les he adjuntado esta ayuda. Por ejemplo, ustedes colocan aquí y dicen, le van a poner 1 positivo cuando luego de transcurrido cierto tiempo, el resultado favorable de la actividad se revierte hasta volver a las condiciones originales. No sé si me he dejado de entender. Es decir, un proyecto puede comenzar y realizan una actividad dentro de ese proyecto, pero esa actividad es favorable al medio ambiente. Le ponen 1 cuando después de ser favorable, poco a poco se va atenuando y desaparece lo favorable. Entonces le colocan 1. Le van a poner 2 positivos, dice, en aquel caso en que fuese necesaria la aplicación de medidas adicionales para garantizar la duración de su efecto en el tiempo. Eso quiere decir que la actividad da cosas positivas, pero se podrían extinguir ellas. Entonces requiere de adicionar algo más a fin de que perdure en el tiempo. Y le van a poner positivo 3 cuando los efectos favorables al entorno no son reversibles con el tiempo, es decir, van a ser buenos y son buenos. Por ejemplo, en una ladera, como tenemos acá en la cordillera, sembrar plantines, poner plantines de arbolitos, regarles, construir un sistema de riego para que permanentemente dispongan de agüita. Por sí mismas ellos van a enraizar, van a crecer y se van a mantener con todas las cosas que conocemos que son favorables para el entorno. Entonces le podremos colocar un 3. Le vamos a poner -1 cuando la recuperación de las condiciones originales requieren poco tiempo y las más de las veces no se necesitan medidas correctoras. Es decir, si hacemos daño, por ejemplo, al cabo de cierto tiempo van a volver a sus condiciones originales. Lo que el otro día les decía, quizás construir un empedrado o un badem. Vamos a molestar al entorno, a los vecinos, al medio ambiente, etc. Pero después de cierto tiempo, una vez terminada la obra, va a volver a sus condiciones iniciales. Entonces no hay gran daño. Le van a poner -2 cuando la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y deben aplicarse medidas adicionales correctoras. ¿Ven? Entonces acá necesitamos ya una intervención. Y esa intervención seguramente va a ser más fuerte que en este otro caso. Cuando el efecto del impacto exige la aplicación de medidas correctoras, a fin de lograr la recuperación de las condiciones iniciables o para la adaptación a nuevas condiciones ambientales aceptables. Entonces, ustedes deben colocar ya sea azul o rojo y también identificar va +1, +2 o +3. Y si fuese negativo, -1, -2 o -3. Entonces, esta es su misión, jóvenes. Volvemos aquí arriba y decimos, por ejemplo, estoy trabajando en este de topografía. El estudio topográfico va a afectar
a la variación de las condiciones atmosféricas en términos de temperatura, velocidad de viento o estabilidad de la propia atmósfera? Dígame, ¿sí o no? Yo diría que no. Entonces, si no afecta, le ponemos 0 o le dejamos en blanco. Pasamos a la contigua. En las partículas suspendidas. Y miren, partículas generadas, incrementadas o atenuadas, sean sólidas como el polvo o líquidas de los vapores. Las que pueden ser ocasionadas por la actividad y causar impactos ambientales. ¿Qué dicen ustedes? Tal vez sí, si es en algún lugar donde tenemos que desmontar, tenemos que preparar, va a haber polvo que levante. Humedad no creo. Sí va a afectar, pero va a afectar en un corto tiempo, en lo que apenas dura el estudio topográfico, porque luego va a volver a su condición inicial. Entonces, si le voy a poner a algo, a no ponerle 0, tal vez le pueda poner -1. Entonces, al tiro, le cambia el color y nos remarca que es -1. Luego paso a los óxidos. Y miro su ayuda. Dice, contaminantes muy comunes en el aire, principalmente generados por la combustión de carburantes y fósiles, es decir, que pueden ocasionar la actividad enunciada. La topografía, ¿será que hace? Yo particularmente pienso que no. Si es así, o le dejo en 0, digo en blanco, o le pongo 0. El de lado. Óxidos de nitrógeno. Dice, relativo a la generación de óxidos de nitrógeno emitidos por fuentes de combustión a altas temperaturas u otras acciones vinculadas a la actividad. Yo creo que no. No hay producción de metano, no son hornos de ladrillos, no son cementeras, nada. Entonces no le colocamos nada. Monóxido de carbono. Dice, resultantes de la combustión incompleta de hidrocarburos, utilizados en vehículos, procesos industriales, incineración de residuos sólidos y otras tareas vinculadas a la actividad. Tal vez sí haya el tránsito de los vehículos, quemar algunas cosas, pero son insignificantes frente a todo lo que se hace. Entonces lo dejamos en blanco. Oxidantes fotoquímicos. Son productos de reacciones atmosféricas entre los óxidos de carbono y nitrógeno, que se origina por la acción del azufre solar, etc. Lo van a leer ustedes con detenimiento. Particularmente pienso que no. Tóxicos peligrosos. Dice, relaciona la actividad con la posibilidad de generar, contribuir o reducir la presencia de elementos tóxicos como el arsénico, asbestos, bario, berilio, boro, cadmio, etcétera, etcétera, mercurio o combinación de estos que pueden generar impactos potenciales. Con la estación total, la mira y demás cosas, yo pienso que no. Olores. La actividad con la posibilidad de generar olores y su incidencia en el medio ambiente. A menos de que no se bañen, nada, 0. Y ese sería el único impacto sobre aquello. Luego viene la producción de acuíferos. Ahí haremos un alto. Ahora miren, voy a volver a recapitular. A la izquierda tenemos las actividades. Y aquí en las columnas de la derecha tenemos los elementos o los componentes del medio ambiente sobre los cuales nosotros creemos que vamos a incidir favorable o desfavorablemente. Esto que aquí estoy llenando y estoy poniendo valores justamente está aquí. Voy a, un ratito, permítanme, voy a copiar. Estoy copiando y me estoy yendo otra vez. Estoy cambiando, ¿se ve? Al Word estoy yendo. ¿Alguien avíseme, jóvenes? Sí se ve, Inge. Ya, gracias. Pues miren. No quiere salir, no sé, algo le está pasando a este niño. Pero aquí en la ficha aparecen las actividades. Recuerden, yo he listado eso, he listado instalación de faenas, etcétera. Las he colocado aquí. Y en la derecha he querido hacer una descripción extensa. Consiste en bla, 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 se va a poner esto, etcétera, etcétera.
Entre este listado en el Word, que va enteramente de la mano aquí con el Excel, nos debiera permitir poner aquí los valores. Y miren, otra vez aquí, me voy a volver a, no puedo copiar. Esto que está aquí en plomito, por favor, miren, el aire, factores de dispersión, partículas suspendidas, óxidos de azufre, debieran estar listados aquí en el último que les dejé, en el 17. Miren, consideraciones ambientales. El aire. ¿Cómo le afectamos al aire? Entonces aquí podremos colocar, decir, por ejemplo, va a haber partículas suspendidas generadas por el movimiento de tierra. Aquí podríamos decir mitigación, las áreas de trabajo allá, durante la topografía. Aquí no se prevé a no ser pequeños momentos en que se transita. El efecto para atenuar se imprimirán las vías de circulación. Se imprimirán con agua. Entonces acá, ahí deberían, van saliendo cada uno, jóvenes, de estos aspectos. Factor en dispersión, porque nos va a salir para el estudio geológico, para la hidrometría, etc. Y vamos a ir detallando uno a uno. De manera que entre esta matriz y las descripciones que se están haciendo aquí en la ficha van de la mano. ¿Ya? Eso lo voy a volver a explicar, vamos a seguir haciendo. Quiero que, si no son 10, por lo menos puedan hacerlo. Ok, pasemos al otro aspecto. Siempre mirando la topografía. Y vamos ya esta vez al agua. Y nos ayuda. Dice, la producción de acuíferos. Analizar la posibilidad de alteración de la producción de aguas superficiales y subterráneas que puedan causar la actividad que se pretende desarrollar. No está muy bien redactado, pero yo copié tal cual, no quise cambiar nada. Entonces dice, ¿será que la topografía con actividad va a afectar a que haya más agua subterránea o menos agua subterránea? ¿Será que afecta a la disponibilidad de agua superficial, es decir, llueva más o llueva menos? Yo personalmente no considero gran cosa de afectación. Le pongo 0 o le dejo en blanco. Luego pasamos a la siguiente. Ese estudio topográfico, ¿será que afecta al caudal? Dice atributo que se refiere a las posibles disminuciones o incrementos de los caudales de flujos superficiales y subterráneos de la zona por efecto de la actividad desarrollada. ¿Será que hacemos que varíe el caudal en el río, aumente o disminuye inclusive el de los pozos? Pues no creo, dura tan poco y ni siquiera, tal vez van a lavar sus ollas donde cocinen, pero no más. Y eso no afecta en nada. Actividades y grasas. Dice que pueden ser generadas por la actividad que se analice, como consecuencia de derrames, accidentes, contingencias que formen películas de agua que afectan los procesos de autodepuración y provoquen contaminación. La topografía, ¿será que afecta? No van a haber grandes vehículos transitando, no va a haber maestranza. Yo creo que no. ¿Será que afecta a los sólidos suspendidos? Dice, aquellos que se presentan en la superficie y los cuerpos de agua que no pueden ser decantados de manera natural y requieren de la adición de ciertos compuestos para provocar su sedimentación. Es decir, el agua cuando está corriendo por los ríos, sobre todo en época de lluvias, levanta pequeños sedimentos y los mantiene ahí, viajando con el agua. Entonces puede incrementarse esta cantidad o puede disminuir. Entonces, ¿será que con el estudio topográfico hacemos variar esas cosas? Sigo pensando en que no. ¿Será que modificamos la temperatura del agua al realizar la topografía? Pienso que no.
¿Será que cambiamos el pH, la alcalinidad o la acidez del agua? Miren, dice, relación de la actividad con la posibilidad de generar, debido a diferentes procesos, residuos que contengan sustancias o elementos que modifiquen el grado de acidez o basicidad del agua. Entonces, ¿haremos que cambie? No, es muy pequeñita y momentánea nuestra incursión. DBO. La demanda bioquímica de oxígeno relaciona la posibilidad de generar materia orgánica que en contacto con el agua produce procesos a través de microorganismos que requieren del oxígeno para descomponer la materia orgánica. A mayor DBO5, mayor contaminación, hecho que debe confrontarse con la actividad. Entonces, este es un parámetro que se utiliza, los civiles utilizamos para el diseño de plantas de tratamiento. Y como dice aquí, está relacionado con la presencia o la posibilidad de contaminación de los aguas subterráneas. Entonces, nuestra topografía creo que es tan inocente, hasta donde yo veo de corto alcance, que no va a afectar tampoco aquí. A los sólidos, al oxígeno disuelto. No se olviden que los peces, todos los seres vivos que habitan el agua necesitan de oxígeno. Dice parámetro indicador de la falta de oxígeno. Debe analizarse la influencia de la actividad con la posibilidad de que se reduzca la cantidad de oxígeno. Si hay poco oxígeno, poco a poco van a morir las especies. En la laguna Lalay yo apuesto que hay tan poco que deben estar en proceso de fallecimiento. Entonces yo tampoco pienso que va a afectar la topografía. Y le pongo 0. A los sólidos disueltos tampoco ustedes van a leer. Si acaso los nutrientes que están presentes en el agua, tal vez presencia de compuestos tóxicos, lo voy a leer. Relación entre la actividad y la posibilidad de provocar contaminación por la presencia de metales pesados, asbesto, plomo, etc. y otros tóxicos que pueden contribuir al incremento o reducción de impacto negativo. Entonces aquí le van a colocar un valor. Pero en caso de la topografía, pues, naranjas. Si fuese, por ejemplo, una curtiembre y ella estaría desechando directamente al río, todo aquello acá quizás le podríamos poner ahí con rojo, -3. ¿En cuenta? Coliformes fecales. Relación de la actividad con la posibilidad de generar coliformes fecales provenientes de deposiciones biológicas de personas y animales que forman parte del proyecto o están vinculados a él. Entonces, cuando las brigadas topográficas estén circulando por ahí y estén internadas ahí más de una semana trabajando allá, quizás no tengan un campamento donde puedan estar bien cobijados y tal vez lo tengan que hacer a cielo abierto. Entonces, podríamos colocarle no 2 ni 3, apenas un -1. Así como ven, pacientosamente ustedes van llenando toda la fila. Ahora nos preocupamos del suelo. Las operaciones relativas al proyecto que generan sales y o sodio intercambiable en concentraciones que contribuyen al enfriamiento o a reducción del impacto. ¿Vamos a cambiar la salinidad o alcalinidad del suelo, jóvenes, haciendo topografía? Yo digo que no. Si acaso hay una influencia, debe ser mínima. Por lo tanto, la dejamos en 0. Algunas operaciones tienen relación y pueden producir este fenómeno, quiere decir la compactación, con reducción del tamaño de los poros, que dan como resultado la restricción del desarrollo y evita la profundización de las raíces de los cultivos, afectando también el movimiento del agua a través del suelo. Es decir, nuestra actividad compacta, machuca el suelo, jóvenes. Topografía, no. Donde único van a cambiar es para indicar, por ejemplo, los estacos o quizás va a ser su veo. Pero en el contexto de toda la extensión del área que se está estudiando, eso es absolutamente nada. Y además es insignificante que entonces no. Vamos a afectar a la presencia de nutrientes que los suelos tienen. No se olviden que las plantitas para crecer necesitan nutrientes. Ahí lo debe decir.
Entonces, ¿nuestra actividad de topografía va a cambiar la concentración de nutrientes que ese suelo tenga? No. ¿Va a favorecer la erosión? Aquí dice, miren, relativo a la posibilidad de la actividad de producir e incrementar procesos de erosión en los suelos o debido al uso de maquinaria. Entonces, es posible que nuestra actividad pueda dar paso para que se incremente la erosión. Topografía. Tal vez si estamos en el monte, en el bosque, y desbrozamos un buen trecho. Entonces, lo que antes estaba cubierto por árboles espesos o vegetación espesa, ahora va a quedar expuesto a la acción de la lluvia. Entonces, daría pauta a que la erosión se vea magnificada. Pero aún así, es tan pequeño el impacto en términos globales que yo, como máximo, le pondría -1. Riesgo. La actividad puede generar o incrementar las posibilidades de riesgo en los suelos, dependiendo de las características de la actividad y el proyecto. Se incrementan los riesgos de derrumbes jóvenes, se favorecerían los deslizamientos al hacer topografía. Yo creo que no. Al analizar la influencia del activo el uso de suelos del lugar, toman en cuenta el uso actual y potencial de suelo. Vamos a cambiar al hacer topografía el uso de suelo en forma directa como topografía. Yo pienso que no. Quizás como proyecto sí. Entonces queda de esa forma. Y ahora vamos al otro. Esta vez ya es a la fauna y a la flora. Fauna terrestre. Dice, intenta ponderar los impactos ambientales positivos y negativos que provocará la implementación de la actividad sobre la fauna terrestre que habita en la zona. ¿Qué sería? La fauna terrestre sería la topografía. Quizás un poco, porque cuando se machetee, se abran senderos, va a espantar a la fauna que vive por ahí. Pero eso es momentáneo, lo que dura 1 minuto. Pues sí, tal vez hay que ponerle fuera -1. A las aves, yo creo que también -1. No hacemos topografía dentro del agua, entonces podemos evitar esto. A la flora terrestre. Si vamos a espantar los animalitos, yo pienso que a la flora también le vamos a afectar, pero es el ancho de un sendero para hacer el trabajo. Quizá -1. A la vegetación y a la flora acuática, naranjas. A la cosecha agrícola. Si tal vez hiciéramos topografía en campos cultivables, quizá. Los vectores. Puede generar hábitats o incrementar la presencia de animales o vegetales portadores potenciales de enfermedades nocivas, plagas que pueden impactar el entorno. Entonces aquí la topografía no. Áreas verdes. Vamos a tener más parques, menos parques con la topografía, pienso que no. Al paisajismo. El paisaje natural de la zona que puede ser afectado por la actividad del proyecto. Tal vez un poquito, pero al cabo de cierto tiempo se va a reponer, de manera que no me atrevería a ponerle -1. Ahora ya estamos en el otro aspecto, en el humano. Y dice, ¿acaso la topografía pueda afectar con efectos fisiológicos o daños que puedan causar los ruidos o vibraciones, luminosidad sobre el sistema fisiológico de los humanos, la flora y fauna a causa de esta actividad? Yo creo que no. Particularmente topografía, no. Entonces dejo en blanco. Comunicación. Esto no había. Entonces me falta el linaje. Va a afectar la topografía en la comunicación, va a introducir, va a favorecer. Ellos van a tener walkie-talkies para comunicarse entre sí, de manera que yo pienso particularmente que no. El rendimiento laboral. Cuando se produce ruido, comienza a afectar a las personas. Dice, debe analizarse la incidencia del ruido, vibraciones y luminosidad en el desempeño del rendimiento laboral de las personas. La topografía, pienso que no. Va a modificar la conducta social, dice.
Alteraciones que puedan sufrir el comportamiento de las personas afectadas por el ruido y vibraciones y luminosidad por la utilización de maquinarias, equipos, herramientas, etc. En términos de topografía, nada, son muy discretos y callados. Ok, este otro. La topografía afectará al estilo de vida. Dice, identificación de alteraciones socioeconómicas que puedan afectar a la forma o patrones de comportamiento y conducta de la población asentada en la zona del proyecto. La topografía en sí, no. El proyecto en general, yo pienso que sí o positivamente. Sistemas fisiológicos. Considera los efectos fisiológicos que la actividad puede causar en los seres humanos, animales, vegetales y ecosistemas. Quizás lo máximo es que puedan salir estreñidos los topógrafos, pero después de eso creo que no. Necesidades comunales, dice, indicar cómo influye en las comunidades asentadas y sus necesidades la actividad del proyecto. Tal vez podríamos pensar que a raíz de la presencia de los topógrafos, la comunidad comienza a nuclearse, comienza a tener noticia, conocimiento de estas actividades y quieran más bien o incorporarse u oponerse a estas actividades. Entonces, con cautela tendremos que poner aquí un número si acaso. El empleo, dice. Analizar e indicar cómo influye la actividad del proyecto en materia de empleo, cantidad de mano de obra que se ocupará para dejar cesante en diferentes fases y etapas del proyecto. La generación de empleos de acuerdo a las condiciones de trabajo que se otorga a los trabajadores podrán ser consideradas como positivos o como negativos. Entonces yo creo que aquí podríamos ponerle un positivo 1, porque quizás se requiera el apoyo de las personas de la comunidad para realizar ese trabajo. Macheteros, por ejemplo, guías, vivanderas para, por ejemplo, proveer de alimentos a las brigadas topográficas. Mientras están avanzando en su trabajo, se quedan sin alimentos. Entonces, bien podrían las comunidades llevar y venderles a ellos. Entonces, 1. No le pongo 2 porque solamente va a ser positivo durante lo que dure el trabajo señalado. Dice este otro, ponderar de qué manera la actividad del proyecto en sus diferentes fases y etapas favorecen, incide económica y financieramente al sector público. La topografía ni sí ni no. Me parece que es insignificante frente a eso. Analizar de qué manera la actividad influirá en el ingreso anual por persona de la región, localidad o sector donde se desarrollará la actividad. Puede ser un proyecto súper, pero como topografía, yo digo que lo dejemos en blanco. Ingreso per cápita. Influirá en el ingreso anual por persona de la región. Entonces acá no hay mucho que decir. A la propiedad pública. Ponderar de qué manera la actividad del proyecto incidirá en la propiedad pública. Vamos a expropiar. Vamos a darle al Estado algunas cosas. La topografía en sí, no. Dejamos en blanco. O sobre la propiedad privada. Miren, explicar los posibles efectos de la actividad sobre los bienes que pertenecen a personas naturales o colectivas legalmente reconocidas. Entonces, todas estas cosas habría que evaluarlas aquí. Entonces tenemos, miren, aquí hay un negativo, negativos y un solo positivo. ¿Qué dicen ustedes? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negativos y apenas hay un positivo. Según estos números, ¿recomendarían ejecutar esta actividad? Hay más cosas en contra que a favor. ¿Darían permiso para que se haga? El joven Cuellar, ¿qué dice?
¿Dónde está Cuella? Usted, José Luciano. ¿Qué dice tan aventajado joven? Luciano. ¿Qué opina usted, joven? José Luis Cruz. ¿Qué opina usted, José Luis? No sea tímido, abra su micrófono. Que la clase escuche su melodiosa voz. Hay tantas chicas esperando escuchar su voz. Han levantado la mano, inclusive jóvenes, para escucharle. A ver si Inge me escucha. Sí, le escuchamos. Yo diría que no. Que no tanto, sí. Bueno, depende también de la situación donde se construya. Como por ejemplo, en Capare, Sí, es no se más podría evidente, ¿no? construir Allí ahí. Disculpen, ¿qué? es más evidente allí, digo, el Sí, sí. impacto. Sí, por eso depende de la situación también Sí. sería. Mucha razón tiene Digamos, el joven. en zonas áridas como en Oruro, se podría, porque no hay mucha variedad de especies. Sí, como señala el joven, mucho depende del contexto. Si fuese allí, por ejemplo, como señala, estas partículas suspendidas, la erosión quizás, fauna terrestre y aves, podríamos borrarlas. Entonces ya no sería 6-1, sino tal vez sería 2-1, tal vez 3 frente a 1. Entonces, por ello, la trascendencia de tener uno de estos para cada uno de los proyectos. Sigamos avanzando. Y luego, con paciencia, también debemos llenar para el segundo. Aquí deberíamos llenar para la segunda fila. Y para la tercera, le vamos a poner para la tercera y para la cuarta y luego para la construcción, si acaso para la operación y también si acaso para futuro inducido. Entonces, como ven, es una labor desafiante, es decir, de paciencia, de hacerlo bien, hacerlo honradamente. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, va de la mano con lo que aquí en este documento tenemos. Entre uno y otro debe haber una estrecha correlación. Por ejemplo, no ponerle aquí, digamos, ponerle -3 y en el documento no mencionarlo, entonces es una incoherencia que el tiro salta. Y el que está revisando se va a dar cuenta y va a comenzar ahora sí a escudriñar, a hurgarle todo, a tratar de encontrarle errores. Pero si lo van haciendo honradamente todo y defendiendo su posición, escribiendo, porque miren, en esta zona aquí tenemos elementos para describir. Impacto sobre el aire, por ejemplo, se refiere a la actividad tal, la otra actividad, y prevemos que para tener aquello se van a realizar esto, se va a realizar para esta actividad, para la otra actividad. Tienen la oportunidad de defender o argumentar razones por las cuales ustedes están colocando, por decir, -2. Quien revisa que la ficha, pues va bien. Pero les señalaba otra vez, les vuelvo a recalcar. Ha habido gente que no ha sido tan puntillosa, cuidadosa, tan honrada, y ha comenzado aquí a colocar valores para favorecer ciertas posiciones. Entonces, cuando se hace la evaluación numérica de esto, salían en categorías, ¿qué les digo? Categoría 4, donde no debería ser 4, debería ser 2.
Entonces se han dado cuenta de que quien no llena con honradez esto puede dar pauta a que el Estado sea dañado o el medio ambiente y hayan consecuencias posteriores. Por eso es que el Ministerio ha tomado una decisión. He dicho, si bien van estas evaluaciones, sin embargo, el Ministerio allí decide, ya encasillado, este tipo de proyectos ya de por sí pertenecen a categoría 2 o a categoría 3. Y hay que estudiarlos para demostrar caso contrario. Ok, entonces su misión, jóvenes, es llenar esto. Para el tema que ustedes vayan a elegir, con mucha parsimonía, pero reflexivamente van a ir llenando estas celdas. Acá no les he mostrado, pero tengo otra. Esta es una de las primeras que hice. Voy a borrar esto. Aquí está. Esta es la para ustedes. Es la misma, solo que aquí me van a colocar, van a llenar las fases. Por ejemplo, digamos aquí es una actividad, por decir bla, 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 lo que sea. Aquí van a poner, por decir ejemplo, -3. Y van a poner, digamos, 2, -1, lo que sea, -1, 2, y esta digamos que tenga -3, y aquí, qué sé yo, jóvenes, digamos 2, 3. Hayan llenado toda la matriz. Van a apretar este botón, miren aquí dice cálculo de la categorización. Cuando presiones este botón, que invoca un macro, van a irse a esta otra pestañita. Y les va a colocar, miren, este cuadradito dorado. ¿Se ve el cuadrado? Avísenme, por favor. Se le acordaron. Ya, un ratito. Vamos a descolgarla. A ver, vamos a cargar otra vez. Ok, voy a compartir. Y espero que estén bien. Es la hojita del Excel. Muy bien, jóvenes, avísenme, por favor. Ok, entonces miren, acá hay un cuadradito dorado que he puesto, un rombo, que está en las coordenadas que muestra. Ya. Entonces, el chiste es situar este rombo en alguna de las categorías. Bien, esta que está en rojo, más a la derecha, este triángulo que aquí estoy mostrándoles, es la categoría 1. Es un lugar donde ninguno de los proyectos quisiera caer. Porque si caen aquí, quiere decir que tiene que hacerse un estudio integral de todos los aspectos negativos y positivos, por supuesto, que el proyecto podría causar sobre el medio ambiente. Y requiere el concurso de varios profesionales, y cada uno de esos va a cobrar caro y seguramente van a tener que generarse datos durante un determinado tiempo. Piensen en una situación desfavorable, un año más de diseño del proyecto tendría que
mantenerse. Categoría 2 es esta la que ustedes tienen aquí. No es tampoco grato el caer acá. La tercera categoría está en la parte superior, está, ustedes ven aquí. Y por último, la más pequeñita está en la parte inferior, la categoría 4. Si cae acá el proyecto, entonces se estima, se espera que no tenga ningún contratiempo y pueda ser favorablemente aprobada su ejecución. Ok, vamos. Entonces, en el eje de las abscisas tenemos los impactos negativos. Y en el eje de las ordenadas tenemos muy bien los positivos. En estas zonas que aquí están 1, 2, 3, 4, es donde se espera que caiga el proyecto. No se espera que ninguno caiga aquí arriba, en esta parte superior. ¿Ya? Entonces vamos así. Entonces, este doradito es el que nos dice, es el que categoriza. La ubicación de este depende de que le pongamos aquí. Miren, recuérdense, es .06 y .05. Yo me voy a volver aquí a la matriz y le voy a poner un número simplemente. Le voy a poner menos 15, digamos. Cosa que no existe, pero yo voy a, para evitar alguna noche. Le digo calcular la categorización. Ya lo he debido hacer y me voy otra vez. Vean. El rombo dorado se movió. Ahora está en la categoría 2. Y hay que comenzar a asustarse. Y podría ponerle menos 50, digamos. ¿Sí? ¿Acá? Acá. Wow. A ver, no sé cómo hacer, francamente, eso no sé qué hacer. Allá, ok, allá, vale. Sí, cómo no. Entonces, miren, acá en estas celditas que les he ido mostrando, vamos poniendo positivos y negativos. Entonces yo debería ir colocando aquí menos 3, por ejemplo. Menos 3, perdón. Menos 3, digamos menos 3. Estoy queriendo sacar un valor negativo para que ustedes vean cómo se mueve. Menos 3, digamos. Sí. Y aquí abajo le he puesto menos 50, que no puede ser, para no tener que llenar. Una vez que he llenado, le digo, aprieto el botón, este macro, que me lo calcula aquí. Luego me voy a la categorización, la otra pestañita. Cambio y miren, este rombo se ha movido hacia la categoría 1. Entonces aquí hay que asustarse porque muchos son los impactos negativos frente a los escasos positivos. Y son tantos estos negativos que ha hecho que el proyecto caiga en la categoría 1. Y para mantener, es decir, aguantar el proyecto y esperar que el Estado apruebe, hay que esperar mucho tiempo, hay que gastar, hay que hacer estudios complementarios, etc. ¿Se ve lo que se ha movido? Estoy ya en la categoría 1. Ok, gracias. Pero también podríamos tener positivos. Voy a borrar estos negativos y les voy a poner positivos. Voy a ponerle 3 positivo en algún lado. Este que sea 3 positivo también. Por aquí un 3. Este tiene que sea 3. Y otro 3. Y digamos, le voy a poner 10 para no subir mucho. Y le digo categoriza. Ve, esta vez está en la categoría 4. Y podría seguirle poniendo positivos. Digamos, 60, positivo. Cosa que no hay, pero me sirve para... Ahora miren, no sé si ustedes ven, el rombo ha sido desplazado a la zona de la categoría 3. Entonces dicen, hay aspectos negativos, sin duda, y que necesitan ser modificados. Se congeló la pantalla, sí. Ya, esperaremos un instante a ver si es que se actualiza. Pero les adelanto, el rombo dorado se ha movido hacia la categoría 3. Entonces, en este caso, nos dice, si está en la categoría 3, el proyecto tiene cosas muy positivas, pero también tiene algunas que no están bien. Pero para darle permiso que se ejecute, deben proponer un plan para atenuar esas cosas negativas. Ya está actualizado, se ha ido a la categoría 3.
No, sigue en la categoría 1. A la bacana. A ver, vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a intentar, es que no quiero volverme a salir porque tengo tiempo. Ahora, Sí, ahora sí. ok, miren, el doradito se ha movido hacia arriba. Entonces, vean, esta es la manera de cómo se categoriza. En el macro que yo he escrito está la metodología. Entonces, pues nada, yo quiero que ustedes, voy a cambiarme, llenen en grupo lo más honradamente posible esto. Yo no les voy a poner linda nota si es que está en categoría 4 o los voy a aplazar si está en categoría 1. No, eso no es importante. Lo académico es que ustedes lo mejor que puedan argumenten el por qué si le ponen -3 o le ponen un valor positivo. Y luego, apretando este botón, les va a dar un valor numérico. Y sobre ese valor numérico ustedes van a juzgar y van a decir algo. ¿Ya? Entonces esta no es una competencia quién saca más o menos. No, para nada. Lo que quiero es que aprendan un poco este elemento. Listo, y se los voy a enviar esta página. Esta página la voy a subir al tablón de anuncios. Al tablón de anuncios de la materia y ustedes la van a descargar. Mírenla hasta el día viernes y vamos a hacer un repaso general el día viernes para darle unicidad a todo. Estoy subiendo la matriz, jóvenes, un ratito. Ya está listo, entonces consulten el tablón de anuncios y descarguense la matriz para su trabajo. Con esto concluimos la clase, si es que no hay preguntas, hasta el día viernes. Disculpe, ingeniero, del el trabajo puede ser, digamos, de manera imaginaria, tomar una parte de Bolivia y de ahí sacar esas estadísticas. Exactamente. Sí, Ya, yo les voy a dar instrucciones todavía eso y les voy a guiar, no se preocupen. Lo que yo perfecto. quiero es que tengan ya una base de lo que les estoy mostrando y sobre esa base busquen qué podría servirles para hacer el trabajo. Y si hay que cambiar, pues cambiamos, ¿ya? Y además, una vez que eligen el tema, conmigo
paso a paso van a ir trabajando en esto, ¿ya? No se apeguen. Bien, ingeniero. Ok. Se fue.